¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original. En el capítulo de hoy vamos a tener a Eugenio Lizama, psicólogo deportivo que hoy se desempeña en el Club Universidad de Chile, con una vasta experiencia también en deportes internacionales, por ejemplo la Fórmula 1, el motociclismo, tenis también, asesorías también en tenistas profesionales. Eugenio, muchas gracias por tu tiempo y estar acá en Cuéntame una historia original. Gracias, Nelson, por la invitación. Eugenio, bueno, hemos estado en momentos complicados con el tema del coronavirus, los jugadores no han podido entrenar de forma normal, hemos visto videos de ellos entrenando en su casa, adaptando sus propios gimnasios, pero ese también es el tema más que nada físico, porque táctico tampoco se puede hacer mucho, pero el tema físico los jugadores tratan de mantenerlo, pero ¿qué pasa con la mente de los jugadores cuando ya llevan un mes y medio sin jugar, prácticamente casi 2 meses sin poder jugar? ¿Qué pasa con ellos con respecto a la ansiedad? ¿Cuál es tu metodología para trabajar la ansiedad de los jugadores cuando pasan mucho tiempo sin hacer su actividad profesional? Gracias, Nelson, por la pregunta. Yo creo que es una muy buena pregunta para iniciar, porque el tema de la ansiedad es un tema transversal a todas las personas, ¿ya? No solo a los deportistas, sino que a todos los seres humanos, sobre todo en una pandemia mundial, donde hay un factor principal que gatilla o hace que la ansiedad nos ataque un poco más que en una situación normal, ¿ya? Y esto es que tenemos un algo que es incontrolable, ¿vale? No tenemos las herramientas nosotros los seres humanos para controlar lo que existe, en este caso este famoso virus que a través de la saliva y pequeñas gotitas de algo que está quizás en el aire, quizás en distintos lugares, se nos pega y no tenemos el control, ¿ya? Entonces el primer factor para entender lo que es la ansiedad es que uno tiene que pensar que hay algo que es un incontrolable, algo que nosotros no tenemos el control, ¿ya? De frente a esos cuerpos, ¿qué hace? Reacciona con energía para tratar de controlar esa situación incontrolable, ¿vale? La energía se llama hormona, en el cerebro se llama neurotransmisor, etcétera, etcétera, pero al final es energía. Algunos instrumentos la miden, el cortisol o la adrenalina, por ejemplo, pero en el fondo es energía, ¿ya? Y esta energía nos queda dando vuelta en el torrente sanguíneo, y como esa energía y no usamos el cuerpo como estamos habituados, por ejemplo, cuando uno está en la calle, si se pone nervioso, no sé, pues, salir a andar en bicicleta, o uno en las actividades diarias se mueve y se desplaza de un lugar a otro, es decir, si estamos nerviosos ya al movernos, estamos usando esa energía, ¿vale? El grave problema es cuando estamos en casa y ese torrente de energía no lo podemos usar. Entonces, ¿cuáles son los primeros signos de que esta ansiedad nos está jugando malas pasadas? Es que nuestra cabeza nos cuesta más estar en el presente en todas las cosas que hacemos. Entonces, estamos hablando con alguien y nuestra cabeza está adelante, haciendo una pregunta sobre otra cosa y nos salimos del tiempo presente. ¿Y cuánto tiene que ¿Vale? ver el anticiparse, el poder imaginarse lo que pasa a futuro, de que quiero volver a jugar y puedo, el que el jugador se imagine el estar jugando en un mes más, en cuánto tiempo más? Exactamente, mira, eso que tú dijiste, el anticiparse es la forma en cómo el cerebro tiene, es como un mecanismo que tiene para tratar de intentar controlar, aunque sea imaginariamente, lo que se viene, proponiendo distintas soluciones, ¿ya? En el caso de los jugadores, de los deportistas en general, considerando también los jugadores de fútbol, está la incertidumbre de no saber cuándo vamos a volver a entrenar, primero que nada, en qué condiciones, con qué tipo de seguridad, y finalmente si vamos a ser competitivos o no, y si será por competir o no. Entonces, si tú te das cuenta, son 5 interrogantes que están para adelante, que de alguna manera golpean la capacidad, porque nos dan más energía, porque nos ponemos ansiosos, porque es incontrolable, y nos saca del mismo presente. Por lo tanto, la actividad diaria de cada jugador, el entrenamiento, incluso de nosotros mismos, se hace más difícil. Porque, como te decía, el primer factor es que uno se empieza a anticipar, empieza a tener como los dientes apretados, ¿ya? Es decir, hay como una energía, pero diferencia de la energía positiva de cuando estamos contentos, que es una energía como más suelta, lo que nosotros llamamos eustrés. Este es un distrés, es un estrés que nos aprieta, ¿vale? Perfecto. Y por eso ¿cuál es la conducta que uno tiene? Es que uno va al refri y empieza a comer más de la cuenta, busca azúcar, busca hacer cosas que no hace normalmente, está ahí como tenso, como después de una guerra que queréis solamente destruir todo. No sé si lo explico bien. Es como una Sí. energía, pero una energía tensa que nos hace anticiparnos a las cosas del futuro, ¿ya? Y nos hace perder la capacidad de estar serenos y focalizados en el presente. Entonces, Y eso es transversal, digamos.
¿Y cuánto depende la fortaleza mental de un jugador? Porque me imagino que todos los jugadores son diferentes en base también a su crianza, en base a lo que le faltó cuando niño, lo que tuvo cuando niño. ¿Cuánto depende todo ese tipo de cosas para poder llegar a controlarse en momentos de ansiedad que está haciendo pasar este coronavirus que los tiene parados? Mira, hay una investigación súper linda, ¿ya? Que hizo un grupo de investigadores en Inglaterra. ¿Ya? Es un grupo de investigadores que investigaron a los superatletas más o menos en 2017, ¿ya? En la Universidad Gales, en Cardiff y otras más, ¿ya? En Inglaterra, en Londres, por ejemplo. Y esto es lo que dijeron cuando hablan de fuerza mental, ¿ya? Definieron ciertos criterios y dijeron, ¿qué diferencia un superatleta, es decir, un atleta que ha ganado medallas mundiales, de uno que teniendo más o menos las mismas posibilidades no logra ganar las medallas mundiales? ¿Vale? Perfecto. Entonces, definieron 8 características. ¿Ya? Y estas 8 características tienen en parte que ver con las historias vitales de cada uno. Es decir, el primer factor es cuán dura fue la infancia. Si el deportista tuvo una infancia dura, muy difícil, pero le pasó un evento positivo dentro de esa infancia, ese evento positivo, si fue relacionado con el deporte o con algo, lo saca de esa, con permiso de ustedes, esa situación de M, y lo potencia, y hay un punto de inflexión, donde ahí está el segundo factor, es decir, el primer factor es cómo 2 eventos, uno positivo y uno negativo, fueron el motor. El segundo factor es cómo hay un punto de inflexión donde el deportista dice, esta cosa voy a cumplir mi sueño. ¿Ya? Hay 2 factores. El factor ya es la ambición o necesidad de éxito de los deportistas. ¿Ya? El cuarto es la obsesividad. El quinto, curiosamente, el egoísmo. ¿Ya? Imagínate. El sexto es el enfoque entre performance, es decir, entre cómo hacer bien el gesto técnico versus resultado. ¿No? El séptimo es el manejo de la presión. Y el octavo, perdón, es cuánto en el deportista, pese a que fue un gran deportista, logra desarrollar otras cosas aparte del deporte. Entonces, en síntesis, hay 8 factores que nos ofrece esta investigación, que como te digo, es súper interesante porque es reciente, ¿ya? Y uno de los factores principales para la fuerza mental tiene que ver con los significados que nosotros le damos a las cosas para salir de las situaciones negativas que tenemos. No quiere, sobre todo si tienes situaciones negativas, pero si tú las reenfocas con algo positivo, incluso te potencia más. No sé si lo explico bien. Sí, Entonces, y con todo esto que menciona, se me vino a la mente inmediatamente Arturo Vidal, por ejemplo. sí, Es es un, un, es ca- un- es un caso que el tipo, durante su vida, o como muchos futbolistas de alto rendimiento, pero me enfoco en Arturo Vidal específicamente, pero él, durante su vida, cuando niño, prácticamente no tuvo nada. Le costó mucho, tenía una familia muy de esfuerzo, pero el tipo tiene una cabeza que se ha desarrollado con el tiempo, que para mí, por lo menos, se ha hecho el mejor futbolista de la historia del fútbol chileno. eh, Independiente de sus problemas extrafutbolísticos, que ya lo hemos sabido, pero el tipo se ha mantenido ahí en el alto rendimiento y lleva 10 años en el alto rendimiento. Y me llama la atención porque él quizás tuvo esas motivaciones deportivas y éxitos deportivos que lo hicieron salir un poco del el paradigma social que le estaba viviendo también. sí, mira, yo no conozco a Arturo, ya no he tenido el gusto de conocerlo, solo sé lo que sabe la gente normal, ¿vale? Es decir, lo que uno lee de la prensa, de muchas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que yo veo en los deportistas y los futbolistas cuando son fuertes de cabeza es en realidad cómo de una situación negativa encuentran el motivo, acción, es decir, un motivo para una acción diaria para tratar de mejorar en un cierto punto. ¿Ya? Por ejemplo, en esta situación de crisis, como algunos jugadores me han dicho, ¿sabes qué, Eugenio? Y algunos deportistas también de otros deportes, me han dicho, ¿sabes qué, Eugenio? Ahora que tengo tiempo, hagamos sesiones y mejoremos este aspecto que en realidad cuando estoy en los torneos, cuando viajo tanto por el mundo, no tengo tiempo. ¿Tienes alguna cosa que yo pueda hacer en la casa, un programa especial? Entonces tú ves que la misma situación enfocada desde otra perspectiva hace que ese deportista en este tiempo esté ganando habilidades que quizás si no hubiera ocurrido esta pandemia no tendría. Entonces, el punto de inflexión es una de las cosas para mí más importantes de los deportistas. La historia de vida negativa ayuda porque si tú sobrevives a eso te vuelves
un guerrero, pero al mismo tiempo el punto de inflexión y cómo tú interpretas las cosas día a día es lo que realmente te hace ser una persona y convertirte en una persona extraordinaria. Y eso yo lo pienso que es un tema que, comillas, la psicología del deporte nos enseña a todos como seres humanos. Cómo nosotros en esta pandemia aprovechamos, por ejemplo, de disfrutar el tiempo con la familia, cómo aprovechamos a lo mejor de desarrollar un hobby, cómo a lo mejor decimos, ¿sabes qué? Tenía tantos cursos que los tenía ahí pendientes, ¿por qué no repaso un poco el inglés que está medio añejo? ¿Por qué no hago estas iniciativas que estás haciendo tú de decir, pucha, dentro de esta situación que está fuera de nuestro control, que nos estresa un poco, ¿cómo hago yo para redefinirla, reinterpretarla y hacer acciones para crecer en ciertos ámbitos? ¿Y cuánto ayuda el tenerlo todo? Porque al contrario del caso de Arturo Vidal, que no tuvo mucho cuando chico y igual llegó a lo más alto, vemos el caso contrario a Joaquín Niemann, por ejemplo, golfista, que sé que tú le hiciste las asesorías, pero él también ha llegado a lo alto y sigue escalando. Eh, Imagino que Joaquín también tuvo muchas más cosas de las que tuvo Arturo Vidal. Claro, mira, yo trabajo actualmente con Joaco. Joaco siempre ha tenido una gran habilidad innata y como podríamos decir que partió desde una base distinta en muchos aspectos. Quizás puede ser parte del golf también, ¿ya? Uh-huh. Pero él parte de una base muy distinta, pero a mí lo que me entusiasma de Joaco es que desde su nivel, él está aspirando subir en un trampolín de la vida. Más allá de los resultados, más allá de los temas deportivos. Es como decir, la vida me puso acá. Yo ahora pongo el resto de esfuerzo en las áreas técnicas, físicas y mentales para llegar lo más alto que se pueda porque tiene que ver con mi proyecto personal de crecimiento personal. Entonces, yo lo que he visto a lo largo de como decía al inicio, yo trabajo con varios deportes y algunos muy sacrificados, por ejemplo el ciclismo, que tremendamente, para llevar la vida de ciclista es tremendamente difícil, te pierdes eventos familiares, bueno, cada deporte tiene lo suyo, pero en general, de haber trabajado con muchos deportistas y haber mirado desde el punto de vista psicológico y neurobiológico a cada uno, lo que puedo decir es que el nacer en cuna de oro muchas veces no te entrena desde la base para hacer esfuerzos extraordinarios, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista netamente de los supercampeones, de los que han ganado mucho, de los multicampeones, por decir, pluricampeones, quizás podría ser un punto de desventaja. Pero de ese grupo de personas que nacen con las cosas un poquito más, como decimos nosotros, en cuna de oro, pero que se dan cuenta de eso y reinterpretan su situación, esos parten en un escalón más alto que el resto. No sé si lo explico bien, tiene su parte buena y su parte mala. Como que no los entrena para superar tantas dificultades, no son como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Pero al mismo tiempo cuando entienden eso y dicen, chuta, yo no tengo eso, pero también tengo otras cosas. Si quiero un gimnasio mejor, puedo. Si quiero una nutricionista, la tengo. Y cuando se redefinen, le dan un significado a su situación y logran focalizarse en algo, pueden llegar incluso más alto. Tú No sé si lo explico bien. el 10 de junio del 2018 en el Mercurio, o EMOL, mencionaste sobre Joaquín Niemann y dices, es una excepción a la norma del deportista chileno. ¿A qué te refieres con una excepción? ¿Qué encuentras que es el paradigma del deportista chileno común y corriente que viste que en Joaquín Niemann sale de lo común? Sí, yo siempre lo digo, cuando trabajamos juntos siempre lo molesto, le digo, tú sabés que eres el único que tiene oro en la cabeza, ¿cierto? Y se ríe, ¿ah? Porque, claro, los parámetros que encontré en él son fantásticos, o sea, nosotros siempre, la gente que trabajamos en la parte neurobiológica de los deportistas, buscamos el cerebro ideal que encontrarse, como cuando un entrenador de box busca encontrarse con el Rocky de la situación, no sé si me explico bien. Sí. Nosotros buscamos encontrarnos con un cerebro que tú digas, mira, tiene todas sus, mira cómo cambia, porque el cerebro es como un vehículo, como un auto que tú puedes poner las marchas, puedes cambiar de función, y una de las grandes habilidades que nosotros buscamos es la capacidad de poner la mente en silencio. Entonces cuando yo lo vi me emocioné, lo abracé, le dije, pucha, qué bueno que tengo la fortuna de ver un cerebro en vivo así, y se ría. Hoy lo molesto y le digo, hay gente que no soy el afortunado, le digo, ya se mata la risa. Entonces, en ese sentido, yo de todos los cerebros, por decirlo así, que he evaluado, el Paco tiene
tiene esa característica que distingue, ¿ya? Sin embargo, como toda cosa, es como si uno se encontrara pensemos, yo pongo micrófono en el cerebro, es como si uno se encontrara inmediato con la voz de Frank Sinatra, ¿ya? Pero también hay otros que pueden no tener la voz de Frank Sinatra, pero pueden llegar a cantar mejor que Frank Sinatra porque entrenan su voz y cantan mejor las canciones. Por tanto, también es un buen desafío, ¿ya? Tener buena voz, pero si no haces cursos de canto, a lo mejor la impostación de tu voz no va a ser buena. ¿Y cómo encuentras que es el deportista chileno para que encuentres que uno es la excepción? Yo normalmente lo que veo es que los deportistas excepcionales chilenos están fuera del país, ¿ya? Eh, por distintas razones. Nos pasa en el golf que nuestros deportistas cuando les empieza a ir bien se nos van. El caso del tenis, el caso del fútbol, ¿para qué decir los deportes de motor? El Max Escape tiene que estar acá un poco en Chile, tiene que estar fuera. Es decir, acá yo noto que los deportistas están o son juveniles que se preparan para ser profesionales, pero después cuando llegan a un cierto nivel se nos disparan para distintas partes del mundo. Entonces, todos me dicen que por qué trabajo en este rincón del mundo si andan todos repartidos. Entonces, en ese sentido, claro, los extraordinarios, finalmente los deportes tienden a irse al extranjero. Llama la atención porque también el caso de Niemann, bueno, has trabajado con Nico Yarri también, has trabajado con Ferrari en la Fórmula 1, has trabajado también en la MotoGP, pero tienen en común que cada uno son deportes individuales, si bien en MotoGP y también en Fórmula 1 son escuderías, pero es uno el que está compitiendo por sí solo. Pero ahora estás en fútbol, que es un deporte colectivo. Eh, ¿Cuánto cambia tu metodología de trabajo en comparación a un deporte individual como con un deporte colectivo como es el fútbol, un deporte en equipo? Son protocolos distintos. ¿Ya? Yo aprendí a trabajar en el Milan, ¿ya? Y después pasamos al Chelsea, trabajando en conjunto. Después yo fui con los basquetbolistas, con varios deportes colectivos antes de pasar a los individuales. La Perfecto. diferencia entre los individuales y los colectivos es que en el individual tú te haces cargo de estar al 100% en cada competencia. ¿Ya? En los deportes colectivos muchas veces la dinámica colectiva pesa más que el estar al 100% individualmente. Entonces, la forma en cómo se tiene que trabajar en los deportes colectivos considera lo individual, pero principalmente tú tienes que estar atento a las dinámicas. ¿Ya? Este es un Pasa aspecto que con el... mucho, disculpa que te interrumpa, pero pasa Sí, sí. mucho que, por ejemplo, un jugador puede hacer una tremenda jugada, se pasa dos, tres jugadores, da un centro a un jugador que está solo frente al arco y se pierde el gol. Y el jugador que hizo todo lo anterior, me imagino que debe sentir mucha frustración. Y por eso me refiero que también son metodologías diferentes. Claro, sí, nosotros, para entender un poco el trabajo, cuando hablamos de dinámicas, nosotros nos referimos a líneas, por ejemplo, de trabajo, los atacantes, volantes, defensas, y después las combinaciones de distintas dinámicas en campo, fase de ataque, fase de defensa, fase de repliegue, fase, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos son totalmente distintos. Nosotros buscamos la excelencia individual en el fútbol, pero se trabajan también aspectos que son dinámicos. Y para ti, como psicólogo deportivo, en este caso en un equipo de fútbol, ¿es importante trabajar un poco más con los líderes? El tema del liderazgo, nosotros lo estamos trabajando hace tiempo. Eh, Depende de la concepción del liderazgo que cada uno tenga. Yo tengo una concepción distinta al liderazgo más tradicional, donde se dice que existe el capitán. ¿Ya? Para mí los liderazgos también son dinámicos. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que si nosotros estamos en una reunión y a lo mejor es el momento de hablar de neurociencias, probablemente en ese momento yo voy a liderar un poco la conversación. Pero si hay que hablar de historia deportiva, de números acerca de estadísticas deportivas, probablemente en ese momento Nelson González sería más líder que yo porque es su dominio. ¿Ya? Entonces, eh, la filosofía que tengo yo de trabajo tiene que ver con una cosa que se llama neurociencia de la inacción o enactivas, que implica que uno es lo que hace, no se dice que es. No sé si lo explico bien, es más, a mí me intereso más por el ser, más que el aparentar. Entonces, cuando tú trabajas el ser, te vas dando cuenta que las relaciones fluyen más y los liderazgos son dinámicos. Son como si alguien en el equipo en ese momento tiene más dominio en cancha, hay distintos tipos de liderazgo en cancha, de camarín, situacional, etcétera, hay distintos niveles, distintas como ámbitos. Pero además de eso,
está que el liderazgo aparece cuando uno se siente capacitado para hacer algo y es reconocido por los demás. Entonces aparece, por ejemplo, el que en el momento determinado puede tirar el penal, el que en el momento determinado puede calmar las aguas, etcétera, etcétera. Son liderazgos dinámicos. Y entre más sea dinámico, más participativo es el liderazgo. Por lo ¿Cómo te tanto, gusta trabajar a ti con los líderes? ¿Cómo me gusta? ¿En qué sentido cómo me gusta? ¿Cómo prefieres hacerlo para trabajar con los líderes te pongo un ejemplo, conversas mucho más con él para que tenga un dominio mucho más colectivo, en momentos de estrés? Se hacen evaluaciones semestralmente para determinar los distintos factores del liderazgo reconocidos por los mismos pares. Es decir, yo no me meto en el grupo y digo quién es líder, sino que los mismos pares reconocen a sus líderes. Y después de que tenemos los factores, hacemos reuniones por distintos temas. Por ejemplo, está el líder que entrena muy bien y que su ser está dado por su estructura en los entrenamientos. Entonces ese líder sale y surge en ese momento y nosotros lo tratamos de tomar para que nos ayude a mejorar ciertos aspectos del entrenamiento. Y así en cada uno de los temas. Y en caso, al nacer líder, como un tema innato, eh, ¿cómo se ve el tema de que se pueda adquirir alguien que no nació quizá con temas innatos de liderazgo, pero lo puede adquirir con el tiempo finalmente? ¿Es algo que también se puede trabajar? Depende de la definición de liderazgo. ¿Ya? Liderazgo, por un lado, es la capacidad de arriesgar de frente a los otros, pero por otro lado también es que los otros reconozcan que arriesgué y lo hice bien. ¿Entiendes? Entonces, Sí. yo puedo creerme líder, puedo decir, yo quiero ser presidente de la República, pero no tengo el know-how necesario para que los demás me reconozcan como presidente de la República. Entonces, hay muchos que, sobre todo en nuestras culturas más latinas, a diferencia de las culturas más europeas, nosotros tenemos todavía ciertos resabios de los 80, donde se hablaba del líder como Maradona, que era como el que se echaba el equipo al hombre, todas esas cosas. Los 80 fueron muy fuertes, los 90 decayó un poco, y hoy en día quedan algunos aspectos de eso, pero en realidad los equipos que funcionan bien son quienes tienen personas que arriesgan harto, pero en ciertos temas en específico y que son reconocidos por los pares, pero que no quieren ser cabrones de todo. No sé si me explico bien. Sí, se da mucho el Entienden tema. cuando otro destaca y lo ayudan a que el grupo lo vea, lo molestan, lo hinchan, lo visibilizan y ayudan a que el otro se haga presente también desde su habilidad. Por eso te digo que el liderazgo es más dinámico. Sí, por supuesto, pero se puede ir adquiriendo con el tiempo también alguien que no haya nacido con eso de manera innata. Si lo hablamos desde el punto de vista neurológico o neurobiológico, para ser líder uno tiene que tener ciertas estructuras en el cerebro que funcionen de cierta manera. Por ejemplo, los sistemas de vigilancia, es decir, cuán nerviosos nos ponemos al levantar la mano en una clase, ¿ya? Sí. Debieran estar un poquito más bajos que en una persona que se pone nerviosa y que sabe la respuesta y se aguanta. ¿Vale? Y eso tiene Perfecto. que ver con ondas en el cerebro, con ciertas zonas que actúan, no actúan, que están evaluando, no evalúan. Cuando yo leo los cerebros de los líderes, tienden a tener eso. Es decir, sus niveles de alarma de frente a lo social son más bajos que en los niveles de alarma de quien es nervioso y que siempre se queda con la respuesta y no la dice. No sé si lo explico bien este punto. Sí. Entonces, esa capacidad se entrena también socialmente y no nos vamos dando cuenta. Por eso los técnicos que generan espacios de confianza hacen que incluso las personas más tímidas que uno ve de afuera, los reconoce como tímidos, tengan estos momentos de liderazgo, que en otro equipo no funcionarían. Por eso la importancia del técnico, porque cuando nosotros generamos lazos de confianza, como con los amigos, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que el cerebro baje la vigilancia. Es lo que hace el alcohol también con todos nosotros. Ayuda a bajar la vigilancia. Y por eso uno se relaja. ¿Entendí? Entonces de tomar una cerveza, claro, estáis más suelto, porque te bajan los sistemas de vigilancia. ¿Quién? En este caso, el coach, el técnico que genera espacios de confianza, hace que los cerebros de cada uno de los integrantes del equipo bajen su vigilancia. Entonces, al hacer eso, el jugador se siente más empoderado para arriesgar. Y ahí destaca en algo que a lo mejor en otro equipo era un jugador que era muy piola. Pero después, en este
espacio, empieza a tirar la talla en el camarín, empieza esto, y de repente lo veía en la cancha que hace algo que obedecía mucho más cuando él era cabro y jugaba suelto. Y aparecen esos destellos del jugador que era cuando nadie lo estaba mirando, cuando jugaba en un equipo de región chiquitito, aparece en un estadio nacional. No sé si me Como explico bien. también, como también a veces pasa al revés, que en un equipo chico un jugador las hace todas y después se cambia a un equipo más grande o se cambia de país, que ya lo hemos visto mucho, y funciona completamente diferente o prácticamente ya no vuelve a ser el mismo de antes. Exactamente, exactamente. Eso tiene que ver, como te digo, con los sistemas de vigilancia, con la capacidad del técnico de generar este espacio, que nos pasa a todos, si lo pensamos con los amigos, en nuestra vida personal, incluso en la sexualidad, en los hombres, si tú tienes una pareja que te genera confianza, funcionamos sexualmente totalmente distinto que con alguien que nos pone en alarma, con alguien que nos pone en riesgo, que nos hace ponernos a la defensiva. ¿Se entiende? La disfunción eréctil tiene parte importante de la disfunción eréctil, está dada por estos mecanismos. O me relajo o me pongo a la defensa. Porque hemos conocido casos de jugadores que exitosos en nuestro país, pero al salir, eh, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de Matías Fernández, por ejemplo, que todos esperaban que Matías Fernández fuera el gran jugador chileno por el resto de los tiempos, por su talento, pero al llegar a Europa nunca más volvió a funcionar como jugó en Colo-Colo en el 2006, que tanto se recuerda. Sí, cuando me dices casos específicos, yo ahí no sabría decírtelo. No sabría decirte Perfecto. qué pasó con Matías, no lo conozco, no lo he evaluado, no me atrevería a decir nada en relación a él. Pero en términos generales, sucede que este tipo de espacio de confianza hace que las personas, sobre todo más tímidas, expresen de mejor manera su talento. Y eso pasa a todo nivel de deporte. Perdona, en todo tipo de deporte. Eugenio, bueno, trabajas en un club en la U que en el último tiempo ha sido muy difícil futbolísticamente. El año pasado todos sabemos que la U estuvo al riesgo del descenso, estuvo muy cerca de ahí. Me parece que hay un punto de inflexión importante que fue cuando asume Hernán Caputo y su primer partido la U gana con una motivación quizás un poco más diferente. ¿Cómo trabajas tú ese tipo de cosas o cómo explicas tú que de repente el equipo pueda estar funcionando de una forma y llega un técnico que incluso ni siquiera con tanta experiencia en clubes, no tenía experiencia en clubes, Hernán, pero sí estaba un poco más identificado con el club? ¿Cómo puedes explicar tú ese tipo de cambios en la mente del jugador, siendo que venía muy mal, pero después pasa algo en específico, como el cambio de un entrenador, y cambia completamente? Yo no lo veo tan así. ¿Ya? Quizás depende del enfoque con el cual uno mira los datos y la Ujú. información. Yo tengo el enfoque de ciencias aplicadas al deporte, con varios profesionales dentro del club. Estamos haciendo proyectos de análisis de resultados, de análisis de estadística, un montón de cosas que obedecen al dato crudo. Más allá de cuánto me impresiona un gol o una jugada, nosotros tenemos que ver qué tan frecuentemente nos ponemos en esas posibilidades de hacer esa jugada. No sé si lo explico bien. Tiene que ver Ujú. con rendimiento y no con resultados. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se llama como un análisis de un proyecto deportivo. La U, por distintas razones, se eligió una línea de trabajo hace tiempo atrás, antes de la llegada del profesor Caputo, eligiendo jugadores jóvenes con ciertas decisiones institucionales. Y esas decisiones institucionales tuvieron que tener un tiempo para madurar. ¿Ya? Y eso requiere tiempo. Todos los proyectos deportivos en todos los clubes siempre han sido así. Requieren tiempo con jugadores jóvenes que necesitan esta madurez, necesitan entrar en juego, y a algunos les resulta más fácil, a otros no. Algunos activan estos sistemas de vigilancia y otros se meten al río y se meten a andar como pescadito inmediatamente. Son cosas son dinámicas muy complejas. ¿Ya? Para hacer funcionar bien un equipo no es solo un cambio de una semana a otra. Yo creo que eso yo lo observo harto acá, a diferencia de lo que se observa trabajando en Europa. Nosotros acá, de la noche a la mañana, creemos que un equipo es el mejor y a la semana siguiente creemos que es el peor. También tiene que ver con nuestra cultura en cómo miramos las cosas. ¿Ya? Yo miro siempre datos a 10 años, cómo las instituciones trabajan hace 10 años. Admiro ciertas instituciones también chilenas por cómo vienen trabajando ordenadamente desde hace 10 años. Y eso no lo es solo en tema de cuántos goles hace el equipo, cuántas copas, sino ver jugadores jóvenes, cómo se desarrolla el proyecto deportivo,
cómo organizan en lo que es la visión de club, la hinchada, todo un tema mucho más global que lo que uno ve en la cancha. Esa es la punta del iceberg. Hay otros temas. Entonces, cuando a mí me dicen, no, y la U cambió de la noche a la mañana, yo digo, ojo que estás analizando un partido. No sé si me explico bien. Después las Sí. cosas se acomodan, pero también son engranajes que se vienen trabajando de antes. Y claro, facilita mucho el carácter, el espíritu de trabajo, la empatía, esta confianza que ha generado el cuerpo técnico actual, que permite a todos trabajar en mayor armonía, sin duda. Pero también hay que considerar que se venían trabajando varias cosas con varios muchachos antes. ¿Y cuál es tu metodología de trabajo cuando el jugador está en un club grande como la U, bueno, que la estaba pasando mal el año pasado? Y me imagino que claramente la presión es diferente porque estaban en el riesgo de descenso. ¿Cuál es tu metodología de trabajo para poder quizás calmar la ansiedad de los jugadores y las frustraciones que tienen? Bueno, en momentos críticos se refuerzan muchos aspectos, como dijiste tú, del liderazgo con este concepto dinámico. Se hacen reuniones con los líderes, se trabaja personalmente, se acompaña más en momentos y situaciones personales, se aconseja más al cuerpo técnico, se afinan ciertas cosas con el área médica para, por ejemplo, el tema de recuperación más rápido de lesiones. Es decir, tenemos que estar todos más focalizados, mirar la crisis, pero no caer en el pánico. Es un poco la mirada. ¿Y el éxito cómo se trabaja? Cuando ya conseguiste el éxito, cuando ya conseguiste mucho éxito, eh, ¿cómo se trabaja también para tampoco caer en la soberbia y tampoco en el conformismo? El método de trabajo que tengo yo, que aprendí con mis maestros ahí en el Milan, con Bruno de Michel y todo eso, es que cuando llega el éxito, sobre todo el éxito sorprendentemente positivo, lo que hacemos nosotros es que tratamos de reforzar mucho la red de apoyo. A veces Perfecto. tener una abuelita o una tía o un tío o tu papá o tu mamá que te pare los carros, que te diga, no, mijito, usted en vez de comprarse ese vehículo, no lo necesita porque son demasiados sueldos mínimos. Cómprese un auto un poco más normal, que le guste, pero gastar ese dinero obsceno en eso no es algo que sea equilibrado, porque la vida no Aterrizar. es eso. Exacto. Lo que nosotros llamamos, en el campo se dice ¿cómo se dice? Poner la reja, poner Mm. los límites. Alguien que te pare los carros cuando te está yendo bien, no un yes sir, es tremendamente importante. En el caso de nosotros, los motociclistas, por ejemplo, ganan millones de millones, hacen contratos que ganan una carrera y después se hacen contratos que aseguran la vida de los nietos. Bueno, en varios deportes, en el golf también pasa, pero la Fórmula 1, ¿para qué decir? Pero nosotros siempre en ese momento reforzamos más que nunca la red de apoyo. Por eso los deportistas que normalmente trabajan con un staff de personas, lo que nosotros llamamos ciencia aplicada al deporte, es menos probable que pierda tanto el hilo, versus los que llegan a la fama, explotan, y los ves después que están en conductas que cada vez más lo alejan del foco que tenían antes de ganar. Entonces, por Perfecto. eso nosotros reforzamos tanto la red de apoyo, sea familia, sean amigos, sean cercanos o profesionales. ¿No? Profesionales que manejen de mejor manera, por ejemplo, los aspectos fisiológicos, los aspectos de alimentación, los aspectos mentales, porque te van poniendo límites, te dicen, mira, tenemos un instrumento que mide cómo estás durmiendo, y no puede ser que la semana de un torneo importante o un partido, tu ciclo del sueño cambie. Te entiendo. Entonces, estamos poniendo límites, porque los límites es una de las cosas que más se necesita en el éxito. Aterrizar, aterrizar. Yo personalmente cuando pasan cosas positivas, voy al monte donde vive mi abuela, le hago un par de preguntas con la simplicidad que tiene la gente de campo, que te pega dos cachetadas y te dice, vamos, vuelve a tu eje, vuelve al equilibrio. Mira, qué buena, qué buena. Me parece que es interesante también aplicarlo a quienes han tenido mucho éxito. Eugenio, bueno, pues ya para cerrar el tema de la U, bueno, muchos sabemos que hay un tema pendiente de la Universidad de Chile que es ganar en el Estadio Monumental, algo que la U no lo ha podido hacer hace 20 años. Y distintas generaciones han pasado, ni la mejor generación de la U que fue con San Paoli pudo ganar ahí.
Eh, ¿Cómo trabajas tú eso? Porque me imagino que con el paso de los años los jugadores también van teniendo una mochila mucho más grande que al llegar a ese estadio, que al llegar a ese momento, sienten mucha más presión cada año que pasa. ¿Cómo trabajas tú en específico ese partido? Nosotros le damos una importancia a ganar en el Monumental. Se trabajan cosas específicas, pero yo personalmente trato tampoco de apretar mucho. Trato de que cada jugador tenga sus rutinas lo más estructurada posible y que puedan ellos fluir en las dinámicas planificadas por el profesor. Ya, más que exagerar en esta cosa de decir que el Monumental ganar ahí, porque es importante, pero también si tú lo miras en una óptica de proyecto deportivo, es uno de los tantos aspectos que uno busca. Por lo tanto, en mi caso, yo me preocupo de que cada jugador tenga lo más controladas sus rutinas y me refiero a eso, son rutinas pre-partido sobre todo, y que permitan estar sereno para poder expresar lo que tiene que expresar en un partido importante. Y también la importancia, como te digo, es relativa. Porque, ganar en el Monumental puede ser importante, pero que quizás es más importante tener un proyecto a largo plazo y que lleve a tener más jugadores jóvenes en el plantel, por ejemplo. Entonces, tiene importancia, pero hay otros puntos que son tanto más importantes. Sí, Entonces, yo lo que veo, lo que trabajo personalmente es que ellos lleguen en las mejores condiciones para ese partido que históricamente es importante. Punto. perfecto. Sí, porque, bueno, todos los años hemos visto a los jugadores de la U diciendo, no, este año ganamos, y algo pasa. Sí, claro. Eugenio, ¿qué diferencias ves tú con los deportistas internacionales con los que has trabajado, que te ha llamado la atención en cuanto a fortaleza mental, con los deportistas nacionales que están en nuestro país actualmente? Hay un punto importante que yo veo que nosotros tenemos que trabajar más allá del tipo de deporte, más allá de la disciplina, más allá de la trayectoria del jugador, es que los jugadores afuera y los deportistas afuera, por distintas condiciones, son un poco más disciplinados. Nosotros tenemos que trabajar un poco más el orden y la disciplina. Entonces, dando un pasito en eso, vamos a conquistar el globo. Yo no tengo duda de eso. ¿Quién te ha Ya, llamado la atención? ¿Quién te ha llamado la atención como por su fortaleza mental, por el convencimiento que tiene? Al mismo tiempo puede ser por el liderazgo que tiene. ¿Quién te llama la atención con los deportistas en general? Puede ser tanto nacionales como internacionales con los que has trabajado, que tú dices, wow, impresionante la cabeza de este jugador o de este deportista. hay uno o dos deportistas que a mí me sorprenden porque a las 6:35 de la mañana me mandan los ejercicios que tienen que hacer y me mandan los resultados todos los días. Eh, Cuando tú ves a ese deportista que ya es millonario, ya aseguró económicamente a sus nietos, ya ganó lo que tenía que ganar, ya le dieron la llave de la ciudad, eh, ya está en los libros, ya está en la historia de su deporte, yo siempre le pregunto, ¿y por qué lo haces? ¿Y qué es lo que te motiva? Y normalmente me dicen, porque yo soy así y quiero pasar a la historia y quiero que mis hijos me recordaran de esta manera. Entonces, yo lo que veo es que en ese nivel de deportistas están pensando en la trascendencia, dejar un legado, por ejemplo. Y eso Mm. es lo que a mí siempre me ha llamado la atención, que a veces uno mismo en esa situación donde ya tienes todo el tema resuelto, quizás no tendrías las ganas de levantarte a las 6 y tanto de la mañana de hacer ejercicio. Lo que pasaba, por ejemplo, no sé si has podido ver The Last Dance de Michael Jordan y la historia de los Chicago Bulls. Claro, él Impresionante el cumpliría tipo. con los 8 criterios de la investigación que dijimos que habían hecho los British, digamos. Él cumpliría con todos estos criterios. El egoísmo llevaba en un buen sentido, el sentido de la trascendencia, el sentido de hacer las cosas a un nivel de excelencia más allá que por los títulos, por la plata o lo que sea, sino simplemente llevar tu deporte a lo más alto posible. El sentido de trascendencia yo, por ejemplo, lo veo en los deportistas más consolidados, que quieren dejar un legado, por ejemplo, en la historia, en el país, en el deporte, a veces también político. Por ejemplo, un negro que lo vimos desde Mohamed Ali hasta otros deportistas. Entonces, eso es lo que a mí me golpea cuando tú ves a personas que ya están consolidadas en sus deportes y siguen dando lo mejor de sí, y uno dice, chuta, quizás yo en el lugar de él, no sé si sería tan disciplinado. Oye, Eugenio, ¿y cómo trabajar el tema, obviamente desde tu lado, el tema de Nicolás Jarry? Tú trabajaste con él, desconozco si sigues trabajando con él,
eh, con él que, bueno, ya sabemos su realidad, que él fue castigado por doping tras contaminación cruzada eh, por varios meses, va a volver recién en noviembre, pero su realidad también es diferente porque va a tener que prácticamente empezar de nuevo. Entonces, ¿cómo trabajar ese caso en el punto de vista tuyo, considerando que tampoco es algo que es culpa suya, no es un tema deportivo tampoco? Sí, un maestro deportivo en el cual es difícil dar una receta porque yo ahora el Nico no lo he sentido desde hace un tiempo, ¿vale? Voy a hablar de manera general. Entonces, porque no tengo un dato de hoy. Ujú. Entonces, yo siento que los deportistas, cuando suceden cosas extradeportivas, tienen que reforzar un poco la red de apoyo y de profesionales que tienen al lado para redefinir los objetivos y trabajar en las distintas áreas. ¿Ya? Yo siento que el lado positivo que tiene esta situación personal del Nico es que tiene tiempo hoy, un tiempo que quizás nadie se lo esperaba, para poder redefinir los objetivos y trabajar cada una de las áreas. Yo creo que es un tiempo que para él es tremendamente positivo, porque hasta donde yo entiendo, si bien hubo contaminación cruzada, hay un castigo de por medio y ese castigo sigue corriendo aunque haya coronavirus. Por lo tanto, él en este tiempo puede seguir entrenándose de manera lo más positiva y todos los rankings se detuvieron. Entonces, es también una, ¿te acuerdas que te decía yo la investigación que hablamos al Sí, inicio? pero él en específico, los que estaban castigados por doping, tienen que empezar de nuevo con el puntaje, incluso no se va a poder mantener en su ranking. Claro, a lo que voy yo que en este tiempo él puede trabajar y partir de nuevo con objetivos de cero. Y eso yo creo que también una oportunidad que él tiene. ¿Ya? Por eso te digo, yo lo estoy hablando de manera general, no he hablado con él ahora último. Ujú. Y yo creo que ese es un camino que uno podría seguir. Redefinirse de nuevo, reinventarse. Eh, Cuando uno dice salir de la zona de confort, redefinir los objetivos, creo que es una oportunidad tremenda. Yo he visto deportistas renacer después de una situación, más allá de esta, una situación negativa, y han vuelto incluso han resurgido mejor. Entonces yo creo que también, tomando un poco lo que te decía al inicio, esta situación aparentemente negativa también puede ser reenfocada. Creo que por ahí va la cosa. Eugenio, ya para ir cerrando y saliendo un poco del tema de tu trabajo, tú antes, o de tu trabajo con deportistas, tú antes de ser psicólogo deportivo, obviamente eres persona, pero eres psicólogo. ¿Cómo funcionas tú en base a tus conocimientos? Por ejemplo, cuando estás triste, cuando tienes una desilusión, cuando estás frustrado, cuando estás muy feliz, ¿se te hace mucho más fácil responder ante ese tipo de cosas considerando que has estudiado la mente o te cuesta de igual forma manejar ese tipo de situaciones? Sí, por eso yo al inicio te comentaba que yo sigo la corriente de la neurociencia en activa, ¿ya? Y además sigo todo el tema del budismo. Entonces, eh, ¿qué proponen estas dos corrientes? Proponen que uno debe ser lo que habla, ¿vale? Entonces, yo personalmente me evalué el cerebro, montones de cuestiones, y me di cuenta que tenía montones de pifias, ¿ah? Ya. Montones de pifias a nivel personal, humano, también cerebral y todo. Entonces, el camino que encontré fue tratar de manejar con estas técnicas, sobre todo las técnicas de meditación y budista, el tema, por ejemplo, el manejo de la ira, porque los que somos obsesivos nos cuesta mucho manejar cuando algo no es tan estructurado como tú eres. Entonces, todos los obsesivos tenemos mal genio. Ya es cosa de preguntarle a los profesores universitarios que Ujú. guían las tesis o que hacen los doctorados. Todos tienden a ser mal genio porque en el fondo ven detalles donde otros no lo ven y por lo tanto siempre ven la desestructura. O yo, por ejemplo, miro un PowerPoint, una presentación a un congreso y veo los errores que a lo mejor nadie ve. ¿Entendés? Y eso me hace como estar enojado, ¿me cachai? Entonces, un montón de cosas, exceso de fijación con los horarios, con los tiempos, con esto, lo otro, hace que uno sea un poco más, ¿cómo decirlo?, como menos, más cascarrabia que otra persona. Sí. Entonces, eso yo lo he tenido que trabajar harto a nivel personal, y eso, como te digo, me enfoqué en estas dos corrientes que para mí han sido de gran ayuda, porque yo hago ejercicio para bajar el estrés, lo que hablábamos al inicio, por ejemplo, la ansiedad, hago ejercicio, no sé si se en la casa, 30 minutos, con los jugadores también haciendo ejercicio, hago mi rutina para bajar la ansiedad, me alimento bien, como de una cierta manera, tengo una rutina establecida, y además medito todos los días.
estoy en un instructorado en meditación en un centro donde meditamos y somos un grupo de unas 30 personas que meditamos todos los días 40 minutos. Entonces con eso impactas tu vida personal y eso después tú lo transmites porque eres lo que hablas. Entonces no es que yo les digo a los muchachos mediten y yo no medito porque me aburre. Sino que Entiendo. cuando a los deportistas les digo medita, mira, aquí tengo el análisis de mi cerebro y veo y les muestro las sesiones y el porcentaje de éxito o no éxito. Entonces, por eso te mencionaba el tema de inactivo, que lo vienen mencionando Guaela, Matlana, hace mucho tiempo atrás. Es como las personas que trabajamos en educación, que al final somos educadores, tenemos que ser lo que hablamos. Yo no puedo decir que tengamos buenos hábitos si mis hábitos en mi cuerpo se ve que no son buenos. No sé si me explico bien. Sí. No podemos decir que paren de fumar con el cigarro en la mano, sobre todo para quienes trabajamos con deportistas. Y yo esa área, sobre todo como te decía, el manejo de la obsesividad, la flexibilidad mental, esto de ser más cascarrabia, he tenido que manejarlo. Y llevo tiempo, y yo creo que en un 100% estaré en un 2. Te queda todavía. 98, en 98. Entonces, cuando las cosas no se desestructuran, no cumplen con los estándares o con lo esperado, la expectativa, a mí me cuesta a nivel personal manejarlo. Por eso estoy trabajando en otras cosas. Eugenio Lizama, psicólogo deportivo de la Universidad de Chile, muchas gracias por tu tiempo, por estar acá en Cuéntame una historia original. Muchas gracias, Nelson, por el tiempo. Espero que esto siga y ojalá que el enfoque sea también de este programa de poder acercar un poco la ciencia aplicada al deporte a las personas que están en las. Muchas gracias, Eugenio. Un abrazo. Gracias, Nelson.